Hola, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Soy el profesor Denis Astelar y estaba encantado y con muchas ganas y con mucha ilusión de presentar este vídeo que por una parte está siendo emitido en directo. No quería crear un guión, no quería parecer muy forzado en esta presentación del curso que he llamado La Cuarta Dimensión, sino que por una parte quería hacerlo en directo para poder compartir con las personas al final de la conversación pues alguna interacción, si alguien tiene alguna pregunta y puedo interactuar con la tablet y poderla contestar. Y por otra parte, quería presentar el curso para todas aquellas personas que desde la distancia durante muchos años me han dicho que no han podido asistir o que ya habían visto muchas veces la presentación de este curso en diferentes vídeos que tengo en YouTube y que se repetían una y otra vez. Quería preparar de una forma simple y esquematizada qué contenido es, no solo de anécdotas de mi vida, que ya se han grabado muchas veces, sino cuál es el contenido real, para qué sirve y cuál es la utilidad, la filosofía y el origen de este curso que ya lleva muchísimos años en funcionamiento. Todo empieza en un origen cuando yo tengo aproximadamente unos 7 años y percibo lo que todo el mundo, estoy convencido, que percibe en esas edades, y es que más allá de nuestra realidad de 5 sentidos o del concepto de carne y hueso, hay un mundo más allá que trasciende los 5 sentidos y que vela de alguna manera por interactuar con la evolución del ser humano, de los animales, de las plantas y de los planetas. Normalmente los niños lo llaman los amigos imaginarios o los amigos invisibles. Cuando yo iba compartiendo con los demás todo lo que yo veía o todo lo que yo percibía, hubo diferentes reacciones en mi entorno, tanto familiar como mi entorno escolar, como mi entorno de amistades más inmediatas. Por un lado, era inevitable el sentido de la burla, de la incredulidad o de la locura, y por otra parte había una fascinación. Habían personas que creían que esto formaba parte de un regalo o de un don de tipo divino. Durante mucho tiempo, el intentar compartir con las personas que yo podía ver o percibir cosas fue bastante duro al no tener un apoyo, al no tener una enseñanza, una referencia que me pudiera ayudar a encauzar ese tipo de energías. Cuando hablas con las personas, lo único que intentan convencerte en ese momento es que eso es una locura. Es decir, que intentes acoplarte a una sociedad ya establecida, a un sistema ya establecido, y que la única prioridad del ser humano es intentar empatizar, intentar conectar con la masa para seguir el camino de todas las personas sin preguntarse muy bien por qué. Bueno, desde los 7 a los 17 años, durante una década, lo único que hice es callarme esa capacidad, poder guardármela para mí, todo lo que yo podía percibir o a ver o escuchar y notar, y esa década se convirtió precisamente en un curso que yo viví a lo largo de toda mi vida y que sigue todavía siendo mágico en el día de hoy. Ese tipo de energías que nos acompañan y de las que estoy hablando me guiaban de alguna manera a ver más allá de los ojos y poder comprender cuál era la realidad de la humanidad, cuál era la realidad del objetivo final, de nuestra misión, del sentido de la vida, para qué habíamos venido y por qué en el mundo sucedían determinadas cosas. Evidentemente que una formación que yo recibí durante más de 10 años y que después empecé a aplicar no podía explicarse al mismo ritmo, no podíamos tardar una década en poder explicar lo que yo había recibido en otra década. Sin embargo, después de poder comprender toda esa enseñanza, de poder comprenderla e implementarla y poder ser capaz o sentirme capacitado para comunicarla, es cuando empezó esta andadura que los maestros, como los llamo yo, y yo mismo titulamos la cuarta dimensión. Para empezar, me gustaría explicar que la cuarta dimensión es un curso, una enseñanza que se basa en poder transmitir a lo largo de todos los años que ha recibido un niño conforme iba creciendo, toda la información canalizada, toda la información intuitiva que le iba recibiendo. ¿Esto qué significa? Que esta información no viene exactamente de ninguna filosofía, de un libro concreto, de ningún maestro o corriente de pensamiento concreto. Se ha convertido en algo pragmático, en algo empírico, en algo que he podido vivir en primera persona.
¿Qué significa en primera persona? Cuando una persona dice que recibe información vía canalización o vía intuitiva, significa que son vías donde cada uno de nosotros podemos recibir información más allá de los 5 sentidos. No es exactamente que se vea, que se oiga, que se toca o que se deguste o se pueda olfatear. Es algo así como una sabiduría de que cada uno de nosotros sabemos cosas que sin saber cómo las sabemos, simplemente sabemos que las sabemos. Y que con el paso del tiempo así se verifica y así se comprueba no solo cuando la ciencia, la historia o las demás personas lo viven, sino cuando nosotros ya sabíamos esas cosas, incluso más allá de nuestra propia conciencia, tanto física como material. La canalización puede recibirse a través de muchas vías y tiene muchos nombres. En mi caso era a través de la vía intuitiva y más adelante sería a través de la vía del trance, de un estado alterado de conciencia para poder recibir esa información. Conforme uno va evolucionando, tiene acceso a puertas, a salas de información que eran vetadas hasta entonces. Por lo que para una persona que tiene todas esas puertas vetadas, cuando hablamos de este tipo de cursos o de conexiones, no son más que palabrerías, payasadas y son fuente de burla y de locura. Para algunos, no para otros, porque para otros son una gran oportunidad de aprender de planos espirituales más elevados que cada uno de nosotros tenemos en conexión, pero que no todos saben cómo conectar. Esas vías pueden ser la intuición, el trance, la interpretación o el mundo de los sueños, la capacidad de poder recibir vía telepática, la telepatía, también las personas que pueden ver, oír, percibir, la clarividencia, la clariaudiencia. Hay muchas vías y todas, si son coherentes y son bien enfocadas, pueden servir como una herramienta imprescindible para poder conectar con eso que la gente ha llamado a lo largo de la historia el ángel de la guarda, el guía de luz, la voz interior, la conciencia espiritual o ángel o cualquier forma que a cada uno le sirva para poder familiarizarse con esa conciencia interior que nos sirve de brújula, de GPS y que nos guía a lo largo de la vida. Bien, a mí me gustaría decirles que desde el año 98, 1998 hasta la actualidad, más hará ahora 20 años, este curso han sido realizado por más de 150 veces, se han realizado más de 100 conferencias para presentarlo y han pasado más de 2000 personas, por lo que se ha convertido en una vía de evolución, en una vía de crecimiento y en una oportunidad para comprender muchas cosas a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Por qué eso? ¿Por qué de esa manera? Es muy importante que la gente entienda la empatía y entiende el camino autodidacta. Eso es así. Sin embargo, no todo puede ser autodidacta. Cuando alguien es bombero, debería aprender de aquellos maestros o de aquellas personas que tienen más información y experiencia sobre esa profesión. Cuando alguien tiene una profesión de médico, no puede ser autodidacta. O cuando alguien puede ser arquitecto, no debería ser autodidacta. Nadie se pondría en las manos de un médico autodidacta. Es autodidacta a la vez que va adquiriendo experiencia y sabe sus trucos y sabe su propio libro y crea su propia experiencia. Sin embargo, la primera formación es muy positiva y muy coherente que busquemos a seres que tienen esa misma experiencia. Cuando a alguien se le abre un canal y cree que todo puede venirle a través de vía intuitiva y nada más, y se cierra a la capacidad de aprender de aquellos que ya llevan muchos más años o que tienen muchísimo más dominio de esa capacidad, están cerrándose puertas a una maestría, a la capacidad de una enseñanza, y deberían trabajar la humildad de algún u otro modo. Todos somos maestros, por lo que todos aprendemos de todos, no solo desde un profesor de alguna disciplina, sino que puede ser desde una persona camarera, desde alguien de un sector turístico o de incluso alguien que está hablando por la calle y que nos dice una frase o un consejo en un momento dado. Toda esta capacidad de poder aprender y de poder compartir con los demás es la que hace que el espíritu se enriquezca a una velocidad mayor. Una persona puede saber que recibe información, pero si no sabe de dónde, cuál es su origen o cómo potenciarlo, siempre estará limitado por su propia conciencia, por su propia cabezonería, por sus limitaciones mentales. Sin embargo, cuando ya buscamos a personas que tengan mayor dominio, que tengan mayor experiencia, sin dejarnos contaminar,
sin dejarnos que los credos o las religiones o las culturas intenten contaminar ese canal tan puro y solo cogemos de aquellos lo que nos sirve para evolucionar de forma personal, es cuando en realidad se genera una evolución exponencial, muy grande, muy rápida. En definitiva, en el curso, todas las personas que han pasado han tenido que seguir determinados pilares. El curso de la cuarta dimensión, que para algunos puede sonar a algo desconocido o algo de ciencia ficción, es en realidad el título que se le da a un curso que tiene que ver con estados distintos de vibración, con un estado distinto de conciencia, algo así como obtener una llave para abrir puertas que hasta ahora estaban cerradas. No significa que no existan, significa que para determinadas personas no accedían, no tenían acceso a ese tipo de información. En realidad, la enseñanza de la cuarta dimensión sigue 7 pilares del crecimiento personal. La primera, y cómo no, es sabiduría. La sabiduría es la capacidad de haberlo vivido en primera persona. No es, como podemos adelantarnos, el conocimiento. El conocimiento es cuando alguien lee un libro, cuando alguien escucha una conferencia o cuando alguien recibe un consejo. Conocimiento es que alguien le da a conocer algo. Le puede explicar desde una disciplina deportiva hasta cómo poder silbar. Sin embargo, la sabiduría es cuando se pone el conocimiento en práctica. Cuando se vive en primera persona, una persona no conoce, sabe. No se trata de conocer el amor, se trata de saber que hay amor. Y eso solo puede llegarse experimentándolo en primera persona. No se trata de conocer que hay energías, se trata de experimentar que las hay, experimentar las distintas sensaciones, superar todos los filtros que la propia sociedad nos ha implementado. Los miedos, las resistencias, el que dirán, los juicios, la propia negatividad, la guerra interior que nosotros mismos nos creamos, por qué pensarán los demás, si seremos rechazados o aceptados por otros. Cada uno de nosotros tiene un camino marcado. Y tanto si te resistes como si dejas fluir, el camino será el mismo, solo que la diferencia será abismal entre dejar que el universo nos regale y nos marque el camino o el universo nos vaya dando golpes hasta que encontremos el propio camino que ya estaba marcado. La sabiduría, por lo tanto, es la capacidad no solo de transmitir información y el conocimiento, sino de poderlo vivir y de ponerlo en práctica. Por muchos libros, por muchos títulos que las personas tengan, no nos sirve de nada tener 20 o 30 títulos de espiritualidad en la pared si luego hay elementos tan básicos como saludar, la amabilidad, el respeto o la educación que no se han aplicado en esos cursos porque son distintas áreas. Somos cuerpo, mente y energía y tenemos que tocar diferentes áreas, no solo la espiritual. Aquella persona que cae en la trampa de dedicarse solo al mundo espiritual corre el peligro de perder la cabeza. Sin embargo, todos aquellos que solo miran hacia el exterior corren el peligro de perderse a sí mismos, por lo que la sabiduría, la capacidad de poder recibir información y ponerla en práctica y ver que funciona y que es real, rompe muchas barreras sobre los sectarismos, los credos o los cuentos de hadas. Evidentemente, el segundo pilar del curso que tocamos es la filosofía, que significa la aplicación de esas enseñanzas en la vida que consideramos real. No podemos hacer solo un curso de meditación, pero luego no tener la capacidad de meditar frente a un problema de la vida. No podemos solo respirar para conectarnos con la energía del amor, si luego no somos capaces de aplicar el amor en un hermano, en un hijo, por muy mal que nos llevemos con él, o incluso saber perdonar a un exmarido y decirle adiós o cerrar un ciclo cuando es el momento. Esta capacidad de poder recibir energía, y no solo recibirla, sino liberarla, cada día, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, es la que nos hará basarnos la filosofía de la espiritualidad a la práctica, sin ser una hipocresía y algo tan extendido en el mundo como haz lo que yo diga pero no lo que yo haga, o realmente yo te enseño algo pero luego no lo aplico cuando lo necesito. El tercer pilar, y que parece que para muchos tiene que ser o blanco o negro, cuando pueden haber tonalidades de gris e incluso de color, es que es muy importante tener las alas en el cielo, pero es muy importante tener los pies en el suelo.
Si nos volamos demasiado o estamos demasiado enraizados en la Tierra, nunca acabaremos de encontrar las dos polaridades de la energía. Si nos imaginamos una bombilla, necesitamos el cable blanco y el cable negro para que se haga la luz. Es muy importante que no solo aquellos que buscan una vía mental crean que la mental es todo lo que hay, o aquellos que buscan el deporte o en el esfuerzo físico o incluso las artes marciales, que no crean que ese es el único camino que hay, de la misma manera que la energía, la meditación o la conexión espiritual no es la única vía que hay. La unión de las tres energías son las que nos crean el ser holístico, que significa el ser íntegro, el ser entero, el ser completo. La psicología es simplemente la capacidad de poder discernir también cuando una persona realmente está conectada o cuando una persona ve fantasmas donde no hay, cuando una persona está llena de supersticiones o cuando alguien está muy perdido en su vida y lo único que hace es proyectar hacia su exterior todas las batallas y todos los demonios que tiene internos, porque es más fácil culpar al mundo, al exterior o a terceras personas que ponerse a trabajar a sí mismo. Hay mucho diamante en bruto por ahí, de personas que aunque conectan no saben con qué, que aunque perciben intuición no saben por qué, o aunque son sensibles a la energía, los miedos son suplentes a esa falta de sabiduría y la ignorancia hace el resto. El cuarto pilar, como ya contábamos, era el conocimiento. Nunca hay que dejar de aprender, nunca hay que dejar de escuchar a otros, nunca hay que dejar de leer libros, pero sin embargo, como un restaurante, tenemos que parar en algún momento de comer para poder digerir. Tenemos que hacer una lectura de un libro, primero leemos, luego implementamos y luego ponemos en práctica. Hacemos un curso, luego lo comprendemos y la palabra comprender puede ser una semana, un año o media vida. Y una vez lo hemos comprendido, implementado en nuestro ADN, en el alma, entonces ponerlo a la práctica. Y a la práctica significa ser el ejemplo de esas enseñanzas y ya estaremos preparados para darlas, para transmitirlas después en segunda instancia. Bueno, el quinto pilar evidentemente es la espiritualidad, que no es más que la capacidad de desarrollar el espíritu junto a otras áreas como el intelecto o la apariencia física. No todo es el plano material, no todo es lógica e inteligencia, sino que la intuición, que es una vía, por supuesto, irracional, puede ser muy coherente y muy ilógica en ocasiones, pero muy coherente en definitiva, se le tiene que dar ese hueco. La espiritualidad no es religión. La religión solo estaba ahí para suplir una necesidad. Las personas que buscaban a eso que nosotros llamamos Dios o energía interior, era más sencillo poder asociarse a un club donde millones de personas pudieran cantar al unísono y poder creer que como en un club estaban de acuerdo, en lugar de buscar a su propio club interior, de buscar a su propio Dios interior. Nunca debemos olvidar que solos vinimos y solos partiremos, y que crecimiento personal implica eso, crecer de forma personal, no solo de forma colectiva, no solo de forma masiva o incluso no solo de forma sufrida a través del sufrimiento, sino que cada uno de nosotros aprende de todos, pero al final solo aplica aquello que necesita, aquello que le sirve. Bien, el sexto pilar de este curso es la conexión. ¿La conexión con qué? Bueno, la conexión con nuestras energías. Ahora hablaremos un poquito del programa. ¿Con qué energías? Pues con los vórtices de energía, que en sánscrito se conocen como chakras, o en nuestro campo de bioenergía, que es conocido como el aura, o incluso dentro de esas áreas, la conexión con el temido y muchas veces buscado tercer ojo, o el incomprendido ego, o tantísimos de estos temas que si no se ponen en orden y no ponemos el punto sobre la i, lo único que genera la espiritualidad cuando está mal encanalizada, como la psicología, como incluso la cultura social, es más caos, más confusión, más miedo y por tanto estar más accesibles a la manipulación, al engaño y al movimiento de masas al fin y al cabo. Y por último y no menos importante, lo que se busca transmitiendo la espiritualidad, la enseñanza de la cuarta dimensión, es el discernimiento. La capacidad de saber elegir qué energías me convienen y cuáles no, qué personas me pueden aportar y cuáles debo cerrar la puerta o abrirlas,
con qué amistades debo quedarme y con qué otras tengo que dejar que fluyan en su camino, dónde tengo que entrar y dónde tengo que salir. Si vamos a todos sitios y aceptamos a todos sitios, al final las energías se mezclan y se generan un conflicto, tanto un conflicto de intereses como un conflicto y un cacao psicológico, y al fin y al cabo un conflicto y un bloqueo a nivel energético. Cuando tenemos esos 7 pilares dentro de nosotros, ya estamos preparados para obtener autosuficiencia y por lo tanto libertad, claridad mental, la capacidad de poder comprender que aunque todos estamos aquí abajo, no hay un Dios para todos, sino un Dios configurado en nuestro interior, uno para cada uno, y que la conexión con ese corazón, la conexión con esa energía y con unas de las energías más elevadas como son el amor, o incluso por encima de esta, la paz, solo pasa por estos 7 pilares, en lugar de meternos en lugares donde nos hagan sufrir, nos digan que solo hay un camino hacia la verdad, cuando la verdad es el único camino. Bueno, ¿en qué se basa la enseñanza de la cuarta dimensión? Este curso que de momento estoy presentando ahora para todos ustedes a nivel presencial, pero que aunque repetiré después, cuando se tenga suficiente gente interesada, todo este contenido que les voy a explicar, intentaremos hacerlo de forma online. Como ya les he dicho, accesible para todas las personas de hispanohablantes, tanto Sudamérica como España, como Andorra, como parte del extranjero, que puedan llegar a comprender este idioma, ya que aunque el lenguaje es universal, el idioma es una limitación humana, como bien saben. Bien, los temas que vamos a hablar del contenido de la cuarta dimensión, la primera parte, en 2 partes que se hacen dentro de un mismo curso, es el concepto de energía. Es muy importante aclarar, bueno, ¿qué es la energía? Porque cuando se conocen las definiciones, no se hacen definiciones erróneas como mala energía, buena energía. La energía es lo que tú haces con ella. Y por lo tanto no hay buenas energías o malas energías. Tal y como muestra esta imagen, nosotros no tenemos que visualizar la energía como un ángel o un demonio, sino como un conjunto de átomos, un conjunto de protones, un conjunto de cargas de energía a través de la cual nosotros canalizamos si queremos beneficiar o perjudicar, si queremos brillar o oscurecer. Por lo tanto, tenemos que definir en conceptos técnicos qué es la energía, qué tipos de energías hay. Y por lo tanto tenemos que trabajar las propiedades de la energía si queremos entender el universo. Cuando la gente habla hay mucha vibración, alta vibración, baja vibración, bien, pero define qué es la vibración. O yo no me entiendo con esta persona, o este lugar no me gusta, o siempre que entro en este templo me siento como en casa. Bien, ¿qué es la energía de afinidad? ¿Y qué es la frecuencia? Una característica de la energía. Si unimos esas 3 características que tienen las partículas, los átomos, los conceptos de energía, comprenderemos que muchas veces hablamos por ignorancia, por desconocimiento de cómo funciona la energía, cómo actúa y por lo tanto cómo se inició todo. Vamos a hablar desde el inicio del universo, cómo pudieron crearse desde la nada, desde el vacío, desde el más absoluto oscuridad y silencio, todo y cada una de las cosas que nosotros conocemos y que las desconocemos, tanto las visibles como las invisibles. Aunque la palabra invisible pueda parecer un poco extraña, al fin y al cabo, muchas de las cosas y prácticamente las cosas más importantes de la vida son invisibles y también las necesitamos para vivir. El amor, el aire, la energía infrarroja, la X, la ultravioleta, la gamma, la radiactiva, todas ellas son energías que aunque no veamos, no significa que no existan, simplemente significan que más allá de nuestros sentidos, aquellos que utiliza el cerebro para percibir e interpretar la realidad, que nunca es la auténtica, pero sí es la nuestra, son energías invisibles a nuestros sentidos, pero completamente activas en el universo. Por lo tanto, comprender que pueden haber energías materiales, no sutiles, que se pueden tocar, que se pueden analizar, que se pueden ver, estas son fruto, a su vez, de partículas, de átomos y de moléculas que si no pudiéramos expresarlas en fórmulas matemáticas o incluso en esquemas gráficos, no podríamos verlas con nuestros ojos sin verlas con la tecnología y sin interpretarlas de algún u otro modo.
Por lo tanto, al momento en que aceptemos que hay energías visibles e invisibles y que hay energías con distintas características, ahí entonces es cuando podremos definir hacia quién soy yo, dónde voy, qué es la evolución espiritual y realmente centrarnos en qué pintamos aquí. Una vez ya hemos comprendido los conceptos más básicos, tenemos que continuar preguntándonos qué es una dimensión. A lo largo de 20 años de conferencias, aún estando en los trípticos de información, incluso en la página web e incluso en las propias conferencias, nadie ha tenido esa capacidad ágil de poder preguntar, bien, pero ¿por qué la cuarta dimensión? ¿Por qué la cuarta? ¿Por qué no la novena? ¿Por qué no la primera? ¿Por qué el número 4? Y en definitiva, ¿qué es esa dimensión? ¿O qué es una dimensión? Claro, cuando esa palabra está utilizada para la mayoría de las series de ciencia ficción, esto parece que se nos escapa del entendimiento, pero una dimensión podría algo así medirse como una altura, una anchura, una profundidad e incluso una perspectiva. Bien, la perspectiva de cómo enfocamos las cosas, la muerte, los obstáculos, las rupturas, los miedos, el cambio de esa perspectiva nos puede abrir una nueva dimensión, como cuando uno dibuja en un lienzo y puede hacer en 2 dimensiones, en 3 dimensiones o incluso en 4 dimensiones con la ayuda de los efectos. Por lo tanto, en este curso vamos a hablar qué es una dimensión, cuántas dimensiones existen, qué seres, qué energías hay en cada una de ellas, en qué dimensión estoy. Porque claro, si el título del curso podría ser la cuarta dimensión, es que estoy en la tercera, estoy en la primera, puede ser que yo esté en la 12ª, porque hay personas que dicen que están en la dimensión 12, 14, 15. Bueno, para ser dimensiones que en un principio son inexistentes, bueno, ya están suficientemente elevados. Pero a lo mejor ¿a qué dimensiones se refieren? A lo mejor se refieren a otras, aunque hayan tirado de un número muy arriba. ¿Qué propiedades poseen cada una de las dimensiones? Entonces podemos comprender en una dimensión en qué papel pinta un animal, qué papel tiene una planta, ¿qué papel tiene incluso esos seres que la gente llama extraterrestres? ¿Qué pinta cada una de las dimensiones y cómo las clasifica el universo? Como ven, aunque todo esto parezca muy complicado, siempre he considerado que mi capacidad de poder comunicar es de explicar cosas muy complicadas en un lenguaje sencillo, en un lenguaje fácil, en algo que sea entendible para cualquier credo y cultura. Bien, más. ¿Qué más hablamos? Algo que tiene que quedar muy claro, que ha generado una gran confusión debido a las religiones, debido al ocultismo, debido al espiritismo, es el concepto de la dualidad. La gente, para poder entender las cosas, las analiza en blancos y negros. Esto es una buena experiencia, esto es una mala experiencia. Esta es una buena persona, esta es una mala persona. Elegí el camino correcto o creo que elegí el camino incorrecto. Cuando comprendamos que en el universo la dualidad no se trata en errores, sino en aprendizajes, veremos que cada uno de los caminos no nos guarda un acierto o error, sino un aprendizaje que tenemos que adquirir. Por lo tanto, el mayor error sería que viviéramos esos caminos y no aprender de las experiencias que nos presenta. Por otro lado, el concepto de aprender de esa experiencia o de ese camino hace que sea un camino acertado o de luz que llamarían. No podemos todo resumirlo en una visión religiosa de ángeles o demonios, de energías oscuras o blancas, de yin o yang. No siempre todo es un extremo, sino que aquello que te beneficia a ti puede estar automáticamente perjudicando a otros, y aquello que tú consideras un mal camino puede estar haciendo mucho bien a otros. Y por lo tanto, entendiendo esa perspectiva de qué es la dualidad, despejando por fin esos conceptos erróneos, donde la gente sigue diciendo que hay un demonio en mi casa. Bueno, pero define demonio, porque un demonio no tiene por qué ser un ser con una piel negra y con unos ojos rojos y soltando llamas, sino que un demonio puede ser la ignorancia, el miedo, la violencia, la manipulación e incluso nuestros propios miedos y demonios internos proyectados hacia afuera. Cuando alguien no tiene trabajo o no le fluye la economía, le es más fácil decir que le han hecho un trabajo de magia negra o que le están enviando envidias y negatividad a ponerse en primera persona y decir, creo que el universo me está diciendo que el ciclo en esta empresa o que el ciclo en este lugar se ha terminado,
que yo tengo que cerrar ese ciclo y tengo que abrirme a otras posibilidades. Por lo tanto, enfocándolo en esa perspectiva, en ese punto de vista, ni lo malo parece tan malo, ni lo bueno al fin y al cabo parece tan bueno. Y entender la dualidad es clave para poder aplicar la vida en la espiritualidad, en la mente y en el cuerpo. Bueno, los tipos de energías que hay. Hablaremos de la energía en las personas, en los lugares, el poder que tienen las palabras y cómo cambiar la calidad de nuestra energía. Es decir, cuando yo detecto que mi actitud está haciendo daño, que mis actos están haciendo daño, o incluso que en un lugar, en una casa o en un local, cómo podemos cambiar el ambiente para que aquello que nos parece inarmónico o negativo pueda sintonizarse con nosotros y fluir. Bien, ¿qué más contenido hay en la cuarta dimensión? Bueno, pues hablaremos empezando ya desde la parte más exterior del concepto de energía, que es el aura. ¿Cuántas capas tiene? ¿Qué función tiene cada capa? ¿Cómo equilibrarlas? Comprender por qué se bloquean. Y todo ello aplicado, como hemos dicho, en los pilares para uno mismo, en la filosofía, en la aplicación, en la sabiduría de cómo comprender tú el cómo equilibrarte, sin necesitar a terceras personas, a ruegos o a salvadores. El concepto de qué es el aura y su función es muy importante, aunque la gente crea que eso no es más que una maquinita de ocio en una feria. El aura forma parte de nosotros y, como hemos dicho, aunque es una energía aparentemente invisible, con una cierta concentración, entrenamiento y preparación, no solo se puede percibir, sino que además se puede mejorar, analizar y aumentar a nivel vibratorio, dando acceso, como vemos, a realidades que antes estaban cerradas. Bueno, ¿cuál es la función del aura? ¿Cuáles son sus capas? ¿Por qué se bloquea y cómo se equilibran? Y evidentemente elementos que afectan al aura, que evitar en caso de que detectemos que hay algo nocivo, perjudicial para el aura, y aprender a buscar cosas que sean beneficiosas para esta. El concepto de la espiritualidad es que todo esto que comento parece difícil, explicarlo es sencillo, aplicarlo es difícil, y en definitiva, cuando ya se ha aplicado y ya se ha vivido, no es difícil. Lo difícil son las limitaciones que nosotros mismos nos contamos. Es sencillo poder aplicar la espiritualidad en el día a día para lograr ser feliz, para lograr reírte hasta de tu sombra y para llegar a comprender las reglas que tiene la vida. Cuando una persona no comprende cómo funciona la vida, al final acaba viendo cómo la vida no le funciona. Y es el modo que tiene el universo de poderte decir: oye, tienes que cambiar de rumbo y tienes que tirar por aquí. No tengas miedo, es el camino adecuado, ni el correcto ni el incorrecto, pero cada uno de nosotros que tiene un destino marcado, si se resiste a ese destino, el único modo que tiene el universo de decir que te equivocas es a través del sufrimiento. Cuando uno sigue un camino de luz, un camino que siente con el corazón, aunque crea su sociedad, su familia y su entorno que está equivocado, cuando va latiendo en su corazón con la luz de su alma, lo que siente es felicidad, alegría, aunque todo en torno a esa persona parezca caótico. Tanto el despertar espiritual como las personas que tienen un oficio normal y que van a vivir toda su vida al servicio de los demás, que es al único fin para los que estamos en la tierra, sentirán felicidad, sentirán paz, sentirán amor, sentirán libertad, sensaciones que muchas personas no han sentido desde que nacieron y que lamentablemente no sentirán hasta su partida. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Si cada uno de nosotros cambia su mundo interior, no el mundo, no podemos cambiar el mundo, porque el mundo tiene que cambiarse desde dentro, no desde fuera. Si yo cambio mi mundo y eso afecta a mi familia, a mis hijos, y estos a su vez a sus amistades, a sus descendencias, que a su vez a su familia, será exponencialmente en muy pocas generaciones cuando podremos cambiar aspectos tan corruptos como la política, la economía, la ignorancia, el miedo y tantísimas áreas como el concepto de las drogas, del no cuidarse o de una humanidad que parece estar destinada aparentemente hacia la autodestrucción por su alta dosis de egoísmo. No debemos confundir el crecimiento personal con el egoísmo más absoluto. El crecimiento personal implica: yo aprendo a través de mi interior, pero gracias a los animales, plantas, personas y experiencias que me ofrece la vida. Y el egoísmo es creerse
que ya lo tenemos todo aprendido, que yo solo me ocupo de mí, de todos mis gastos, de todas mis necesidades, y lo que le ocurra a los demás no es asunto mío. Eso lo único que hará es bloquearnos de un modo que aquel que cierra puertas a los demás acabará quedándose encerrado él primero. Bien, ¿qué más? Algo que para mí yo daría la vida para que en las escuelas, desde los niños hasta las propias universidades, se pudiera dar esta enseñanza. Si esta enseñanza pudiera darse desde muy temprana edad, como lo hacen las clases de ética, de religión o de cultura o de filosofía, tan extinguidas y a la vez tan obsoletas hasta el día de hoy, y pudiera sustituirse por una enseñanza universal que no caduca y que es válida para todos y cada uno de los seres del universo, habría muchos más sabios y muchas menos cárceles. El concepto de los chakras tiene una antigüedad de más de 4.500 años y sigue la estela desde el origen de la espiritualidad hasta el concepto de iluminación, la no necesidad de reencarnar más. El concepto de los chakras en el curso se trata de una manera muy mimada, muy detallada y muy profunda, porque es prácticamente el 50% de la enseñanza. Saber qué son los chakras, cuántos chakras hay, en qué influyen y qué función tienen todos y cada uno de ellos en mi vida, y solo aplicando comprender los bloqueos de mi vida, tengo la capacidad increíble de comprender los bloqueos y por qué son los demás como son. Algo extraordinario. Porque nos conecta, porque nos vincula a los demás, y los demás se vinculan a nosotros y pueden llegar a comprendernos. El hecho de poder pedir ayuda a voces o el hecho de pedir ayuda con una simple mirada o un abrazo. Vamos a tratar los chakras desde todos los prismas posibles, cómo influyen los chakras físicamente, cómo influyen los chakras de forma psicológica y mental y cómo influyen los chakras de forma espiritual y energética. Vamos a tocar todos los palos para que no quede ninguno y no podamos crear un fanatismo o un extremo en torno a una enseñanza que es maravillosa y que considero que es prácticamente la cuna de toda la historia espiritual y evolutiva de la humanidad. Para algunos manipulada, para otros intentando destrozarla y para otros ignorándola por completo. Vamos a saber cómo actúan los chakras, cómo los podemos equilibrar y otro modo es comprender por qué se bloquean, cómo podemos hacer que evitemos a lo largo de la vida cómo desbloquear los chakras y hacer que la energía circule con libertad entre nosotros, las personas, el planeta y el cosmos. Una vez ya hemos hablado prácticamente del concepto de los chakras, de la energía, del aura, de la dualidad y de todos esos conceptos de la primera parte es de quién soy yo, empezamos la segunda parte dentro del mismo curso de la cuarta dimensión que se titula Segunda parte, Conociendo nuestro mundo. Por ejemplo, todas y cada una de las personas, algunas de ellas, la mayoría, han oído hablar que estamos en un cambio de era. Para algunos esa era todavía no ha empezado, para otros ya estamos hace tiempo en ella y para otros estamos en el tránsito, estamos cambiando de una era zodiacal a otra. Sin embargo, en esas conversaciones con las que una persona tiene, si se le preguntara en ese momento, defíneme, ¿qué es la era de Acuario? ¿Cuánto dura? ¿Qué significado tiene? ¿Cuándo empezó o se calcula que empezó? Si ha empezado. ¿O cuánto tiempo va a tardar ese inicio, esa introducción a esa era? ¿Cuánto tardamos en un tránsito entre una era y la otra? ¿En qué me afecta a mí? ¿Cómo puedo sintonizarme a esa era determinado en sus características? ¿Para qué sirve? ¿Qué es en realidad la era de Acuario? No podemos llegar a comprender el movimiento de todo nuestro sistema solar a lo largo de la Vía Láctea si no comprendemos que hay energías que nos influyen directamente y que son cosas externas a nosotros que tenemos que aprender a manejar. Los movimientos solares, los movimientos y fases lunares, la rotación y la energía telúrica de la Tierra, el movimiento de traslación de todo el sistema solar, todo ello que ahora parece algo como un curso de la NASA, tenemos que comprenderlo en la calle, en la forma pragmática, práctica, en qué me influye a mí, más allá de la teoría y de las historias conspiranoicas para no dormir.
¿Cómo puedo comprender yo esto hoy y ahora y cómo lo puedo aplicar en mi trabajo, en mi pareja, en mis hijos, en mi vida? Bien, algo que para muchos ya han conocido porque lo he podido divulgar durante años al norte, sur, este y oeste del planeta, es los conceptos del karma y el dharma. Dos de los 7 principios universales que los tratamos todos en el curso de la cuarta dimensión, pero que especialmente tratamos aparte por la importancia que ya tienen. Aunque luego lo quería contar al final, tienen disponible ya el curso del karma desvelado en formato online a través de nuestra página web, y luego iremos subiendo más información pues para aquellos que no pueden asistir de forma presencial, pues por una cuestión económica, por una cuestión de distancia o incluso por una cuestión de impedimentos de salud o no tener transporte público o estar aislados en algún lugar en el cual solo tienen internet, su corazón y la luz de su propia alma. Vamos a saber qué es el karma, qué es el dharma, cuál es el origen del karma, qué características principales tiene, cómo se crea un karma. Vamos a hablar de debates, de ejemplos reales y de la función real que tiene el karma. Porque la palabra karma, como muchísimos otros aspectos de la espiritualidad, están mal comprendidos, mal transmitidos y por tanto mal aplicados. El karma es un principio universal y como tal nunca ha sido malo. No podemos decir a alguien que vive un karma como si fuera algo malo, sino que debe comprender que el karma tiene una función, que puede liberarse de ella y que aunque tiene métodos bastante discutibles de cómo trabaja, una vez comprendido podemos liberarnos de él y encauzarnos hacia su gran desconocido, el dharma, que es lo opuesto al karma. Como ya les contaba antes, no hay buen karma ni mal karma, hay karma. Igual que no hay buen o mal dharma, simplemente hay dharma. Son dos caras de una misma moneda y es muy importante comprender esto. Por lo tanto, están prácticamente en formato físico y en formato online por la importancia también de esta enseñanza que estoy convencido que cambiará sus vidas para siempre. Tanto las personas de ahora, que están en este momento, en este tiempo y en este espacio, como con todo el amor de mi vida para aquellos que en el futuro nos conozcan, estando con estos vídeos en las ondas del universo y que pueda llegarles a las siguientes generaciones cuando nosotros ya no estemos y cuando esto no sea más que un recuerdo y un hermoso intento de dejar un legado para los demás. Bueno, un tema espinoso al que la gente le tiene un pavor extraordinario y que creo que es una de las clases más reveladoras, hermosas e indescriptibles dentro del curso de la cuarta dimensión, es el concepto reencarnativo, es decir, el concepto de la muerte. Todas estas preguntas que la gente puede formular en un curso o en una conferencia de ¿dónde están mis seres queridos cuando ya han partido? ¿Dónde iré yo? ¿Dónde estaba yo antes de nacer? ¿Cuánto tardamos en nacer? ¿Cómo funciona el protocolo reencarnativo entero? Yo creía cuando tenía unos 13 o 14 años y empecé a preguntarle las energías sobre estos temas que no me iban a contestar absolutamente nada. Y muy equivocado en mi perspectiva, me contaron todo el proceso reencarnativo, desde que un ser abandona su cuerpo, por todo el proceso que pasa, hasta volver otra vez a este planeta o en otros, bajo esta forma o en otras. Y por lo tanto, estoy deseando conocerles para poderles transmitir toda esa enseñanza. ¿Dónde vamos al partir? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es la reencarnación? ¿Qué relación tenemos con los demás, tanto de otras vidas, en esta como en las futuras, si las hay? ¿Dónde está el misterio evolutivo? ¿De qué va todo esto? ¿Por qué este ciclo reencarnativo? Y, por supuesto, y como no, el objetivo más importante para mí como ser, la liberación de los miedos y de las equivocaciones, de las falsas creencias y de todo lo que genera miedo y angustia en torno a un tema que lo único que ocurre es que al no recibirlo de forma directa y al ser heredado de otros, lo único que hace la gente es contaminarse, heredar miedos, heredar fábulas y heredar cuentos, cuando realmente podemos obtener de forma directa, verídica y coherente todo este proceso reencarnativo. Evidentemente, desde mis ojos, la verdad absoluta no la tiene nadie, pero es el hecho ya de tener una vía directa hacia esa información es lo suficiente como para poderla compartir y para que cada uno pues elija cómo interpretarla y cómo incorporarla en su vida de la mejor manera. Bien, como ya les contaba, también tenemos que hablar no solo del karma y del dharma, sino que eso sería incompleto si buscamos la forma holística de explicar
¿Qué son los principios universales? ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Cuántos hay? Uno por uno. ¿Qué aplicaciones en la vida diaria? Repito, no es un curso teórico, es una mezcla entre mi vida personal, mis canalizaciones y toda la experiencia que me ha dado 20 años de consultas online, de consultas en el despacho y de más de 2.000 personas a través de las consultas tanto privadas como en consultas de las aulas, de forma masificada, ¿eh? Toda esa experiencia aplicada a la espiritualidad hace un camino muy, muy interesante de recorrer. Bueno, ¿cómo interactúan los principios universales entre sí? Aprender a tomar decisiones aplicando los 7 principios universales y por lo tanto sin necesidad de oráculos exteriores. Claro que podemos consultar una bola de cristal, un cartomante, un clarividente, todos necesitamos ayuda de terceros en un momento dado, y quien diga que no, no solo miente, sino que lamentablemente se equivoca. Pero si conocemos las reglas del juego del universo, hará que el universo no juegue solo con nuestras vidas y que podamos comprender sus normas del juego y cómo aprender a jugar y tomar decisiones es muy importante en nuestra vida. Bueno, aprender a fluir con el universo y con la vida parece algo que como bastante ambicioso, pero es posible, créanme. Bueno, ¿qué más nos queda? Acceder a eso que todo el mundo pregunta desde el primer encuentro, pero sin haber hecho toda esta programación que les he contado hasta ahora, no puede contestarse. Cuando alguien me dice simplemente cómo puedo conectar con mi ser de luz, con mi ángel de la guarda, con mi guía, o cómo puedo abrir el tercer ojo, o cómo puedo desarrollar dones espirituales, eso tardo 4 meses de 5 meses que dura el curso en explicarlo, porque es muy largo. La espiritualidad no se basa en respuestas rápidas, no es un trivial, no es un concurso de preguntas y respuestas. La espiritualidad tiene que vivirse para obtener la respuesta. Cuando una persona lo vive y lo incorpora y lo comunica, entonces es sabiduría auténtica. Entonces, la apertura del tercer ojo no se basa en la pregunta de cómo se abre el tercer ojo, sino si la gente está preparada para que se abra y si comprenden la función que tiene uno de los chakras más poderosos de los 7. Todos son poderosos, pero es, sin embargo, una contradicción en él. Es el que más personas busca y, sin embargo, el que más miedo le tienen las personas. Y esa dicotomía, esa contradicción, es la que hace que se generen bloqueos muy importantes entre la espiritualidad y la vida humana. Bueno, ¿qué es ser canal? ¿Qué es el concepto de canalización? ¿Cuántos tipos de dones, cuántos tipos de canales de espiritualidad hay? ¿Cuáles son sus características principales? Para que cada uno se sienta identificado y pueda profundizar, tanto si es terapeuta, como si quiere dedicarse a las terapias, como si tiene algún trabajo de cara al público, o simplemente para aplicarlo a sí mismo en sus intuiciones, en sus percepciones extrasensoriales, en su capacidad de percibir información. Y el fin y la utilidad que tienen los dones para prepararse como canal, cómo poder trabajar sin que te agote la energía, hablando de este conflicto entre el dinero y la espiritualidad, el cómo poder lidiar con personas pues complicadas, con personas que la gente llama tóxicas o difíciles de tratar, y cómo poder guiar a las personas hacia un camino coherente y no perderlos más en el camino del laberinto que ya están metidos de por sí. Bueno, más cositas. Evidentemente tenemos que hablar de qué son los seres de luz, qué son los guías, qué concepto tienen, más allá de creer que tienen alas o de creer que tienen un cuerpo espléndido. Los seres de luz pueden manifestarse de muchas formas y depende de cada credo y de cada cultura. Los seres de luz se manifiestan bajo aquella forma que le es familiar o bajo aquella forma característica que le puede ayudar al canal, a veces a través de maestros ascendidos, a veces incluso de los familiares que ya no están, o incluso de alguna identidad divina, de algún credo en concreto. También tendremos que hablar de eso precisamente, qué relación tienen entre los seres de los difuntos, aquellos que trascendieron a la vida eterna, que ya no tienen cuerpo, pero que siguen existiendo en energía, y en qué lugar quedan en las dimensiones en relación a los seres de luz y en relación a los seres mortales, a los seres de carne. Bueno, ¿quiénes son los seres de luz? ¿Cómo se manifiestan? No solo con el mundo de los dones. ¿Cómo se manifiesta un guía, un ser de luz, a un ciudadano de a pie,
a alguien que nunca ha estudiado la espiritualidad, como un ser que está en la calle y que puede dedicarse a cualquier cosa que no tiene nada que ver con la espiritualidad, los seres de luz conectan con ese ser para cumplir su propósito. Ya verán cómo se sorprenderán. ¿Cómo podemos percibirlos? ¿Qué relación tienen con los vivos eternos, con lo que nosotros llamamos los protectores o los difuntos? ¿Qué son los guías? ¿Qué diferencia hay entre los guías y los maestros? Y bueno, evidentemente tratar un poco los mitos y las dudas en torno a yo he visto, yo capté, a mí me dijeron, yo escuché, yo percibí, y poder compartir eso pues con la experiencia con los demás. Y como parte final, después de todos estos meses, de todos esos módulos de enseñanza, evidentemente todo tiene un camino, todo tiene un objetivo. ¿Cuál es? ¿Qué objetivo tiene el curso de la cuarta dimensión? La enseñanza de un canal que recibió la información y que la entrega a la humanidad. Pues el camino hacia el propio maestro interior. Aclarar la mente, tener conceptos muy claros, claro que son relativos, porque la verdad no la posee un solo ser, pero al menos tenemos una cierta coherencia, una base sólida. Todo edificio necesita cimientos y cada cimiento es distinto según en el país y las condiciones climáticas y las necesidades. Es cierto, pero al fin y al cabo necesitamos cimientos. Sin cimientos sólidos no podemos construir nada coherente que acabe dando frutos sin meternos en un caos interior. Aprender a percibir, creer en tu voz interior, que no en las locuras o en las influencias externas o la diferencia entre una conexión verdadera y una neurosis, simplemente alguien con obsesiones o alguien que le falta trabajarse la mente antes que la espiritualidad, simplemente por una aparición de una enfermedad mental o de ciertas limitaciones más allá de lo espiritual. Saber cómo funciona el universo, descubrir el sentido de la vida, abrirte a la intuición y conectar con ella, y con el único fin de obtener paz, bienestar y libertad. Un legado y un premio que también puedan heredar nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos e incluso todos los desconocidos que nos rodeen, que puedan nutrirse de esa luz y de toda esa energía superior, primero entrando en nosotros y alimentándonos, y luego iluminando como una luz a cada uno de los seres que nos toquen, a cada uno de los seres que conozcamos, desde un desconocido hasta el familiar que comparta con nosotros ese hermoso camino llamado vida. Bien, en definitiva esto es lo que os quería explicar. En el momento en que estamos emitiendo este vídeo en directo, bueno, quiero decirles que este vídeo intentaré que perdure en el tiempo y que sirva ya como un modelo de presentación de este curso, y aunque ahora lo presente para unas fechas concretas de un año, de una era concreta, siempre empieza este curso en todos los marzos y todos los octubres en la ciudad de Barcelona, al menos mientras esté en este plano y la salud me acompañe, y los de arriba quieran, Por lo tanto, mientras estemos, aquí estaremos. Este concretamente vamos a empezarlo el 6 de marzo y tiene 2 horarios en la ciudad de Barcelona, que es de 10 a 12 de la mañana, son 2 horas, una vez a la semana, durante 5 meses. 2 horas, pues son todos los martes de 10 a 12 durante 5 meses. O todos los martes de 6 de la tarde a 8 de la tarde, hora de Madrid, hora de España, durante 5 meses. La mensualidad es siempre la misma, es una cuota fija donde después no se paga material, ni hay gastos extra, ni hay inconvenientes, y las personas pueden grabar su curso con una grabadora, pueden tomar apuntes y pueden hacer todo aquello que les sea necesario para poderlo implementar, hacer preguntas e incorporar junto a mí y sus compañeros y compañeras pues todas las inquietudes y compartir experiencias. Siempre desde la visión de los maestros, pero créanme que se crean hermosas familias de luz en cada uno de este tipo de encuentros. Bueno, pues ya está. En ese momento, cualquier duda que tengan, no solo de los cursos online, de los cursos presenciales, sino también de las consultas online que hacemos en este formato desde distancia, pueden encontrar toda la información en nuestro portal web academiahermes.com, y a partir de ahí ya tienen contacto, pueden rellenar formularios y pueden hacer cualquier pregunta pues que quieran. Voy a ver si ahora
alguien ha hecho alguna pregunta en concreto y yo con esta tablet puedo percibir la pregunta, y si no, ya cortaríamos el vídeo por hoy. Vamos a ver. Si realmente se está transmitiendo en este momento, tendría que saber recibir las preguntas, y si no, pues daré por finalizado el vídeo. A ver, aquí, sí. Vamos a ver. Uy, bueno, tengo muchos comentarios. Vamos a ver si realmente podemos entender alguno que se haga alguna pregunta o alguna duda, saltándome los gracias y todo lo que generamos por tener cierto retardo en la transmisión. Y vamos a ver. Déjenme un instante, porque creo que no se me actualiza. Bueno, déjenme las preguntas por escrito, que yo intentaré debajo del vídeo contestarlas. Y bueno, desde aquí, muchísimas gracias a todas las personas que están ahí, a todas las personas que durante todos estos años me han conocido y han tenido la oportunidad, y yo he tenido la oportunidad de compartir esos momentos con ellos. Estoy deseando a las personas que tienen que venir, pues que si lo sienten, aquí estaremos para darles no solo la enseñanza, sino parte del alma y un trocito del corazón. Y para todos los demás también, pues muchísimas gracias por estar ahí, por vernos y por haber entrado un poquito más en mi vida y en mi labor. Un besito tremendo, 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 y gracias de verdad por todo.